Bien, mi nombre es María Ángeles, el día de hoy soy la moderadora de la zona. Buenas, buenas, mi nombre es Mary Arias y el día de hoy seré la moderadora de la charla desde la Asociación de Nutrición de Estudiantes de la Escuela de Nutrición, perdón. Desde esta asociación hemos realizado esta charla como parte de las actividades de la cuarta semana de la alimentación en el marco del Día Nacional de la Persona Nutricionista. Las actividades de esta semana están enfocadas en la importancia de tener una adecuada seguridad alimentaria y nutricional para nuestro organismo y desde perspectivas sociales, bioquímicas, entre otras. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Gabriela Murillo, quien es licenciada en Nutrición Humana en la Universidad de Costa Rica, máster y PhD de la Universidad en Nutrición Molecular de la Universidad de Connecticut, profesora asociada del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la UCR, donde imparte lecciones relacionadas con digestión, metabolismo y obesidad, además de participar en la divulgación de temas de nutrición a la comunidad no científica a través de colaboraciones como Doble Check, La Telaraña y Bioquímica en Pijamas. El tema que se aborda en esta actividad es nutrición y sistema inmune, y muchas gracias a las personas que nos acompañan. Al final tendremos un espacio para preguntas de la audiencia. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Asociación de Estudiantes de Nutrición por invitarme a esta charla. Hoy les voy a compartir un poquito sobre nutrición y sistema inmune, pero vamos a hablar sobre todo la diferencia, una comparación entre evidencia científica y mercadeo. Yo tengo el pasador. Listo. Entonces, la agenda del día de hoy lo vamos a dividir en 4 partes. Vamos a hablar del rol de la nutrición en la respuesta inmune. Después vamos a enfocarnos un poquito en nutrientes clave, específicamente zinc, vitamina C y vitamina D. Después vamos a hablar un poquito también de alimentos funcionales, jengibre, ajo, cúrcuma. Después vamos a tocar el tema del papel de la microbiota y por último vamos a hacer como una conversación acerca del papel del mercadeo en todo esto. Si nos están viendo desde la casa, desde Facebook Live, pueden hacer preguntas a través de los comentarios, me imagino, si hay un chat habilitado, para poder hacerlo más interactivo. Y si tienen alguna consulta, pues me interrumpen y ahí lo vamos solucionando. Entonces vamos a empezar con el rol de la alimentación en el sistema inmune. Y repasemos, cuando nosotros comemos, pensemos en alimentos, pensemos en lo que desayunamos hoy. Nosotros comemos alimentos, pensemos en que comemos comida, son cosas que tienen una matriz y que tienen nutrientes. Y esos nutrientes los podemos dividir en 3 grandes grupos. Vamos a tener a los macronutrientes, donde se encuentran los carbohidratos y la fibra, las proteínas y las grasas, tanto triglicéridos como colesterol o algunos ácidos grasos. Después, esos son los que se consumen en mayor cantidad. Después tenemos a los micronutrientes que se consumen en menor cantidad y no otorgan energía, pero son sumamente importantes para los procesos metabólicos. Aquí vamos a encontrar a las vitaminas y a los minerales. Y por último, vamos a encontrar a los compuestos bioactivos. ¿Qué es esto? Son sustancias que tienen los alimentos que quizá si no los consumimos no nos pase nada, no nos dé una deficiencia. Sin embargo, se ha visto que tienen algún rol en el proceso de la salud. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, los carotenoides, a las antocianinas, a los polifenoles, que son sustancias que tienen los alimentos, que no son obligatoriamente necesarias para nuestro funcionamiento, pero siempre se utilizan y generan algún tipo de beneficio. Entonces, siempre que comamos alimentos, recordemos estos 3 componentes. Nosotros no consumimos nutrientes aislados, consumimos una matriz del alimento que tiene en mayor o en menor medida estos 3 componentes.
Y eso es algo que todo el mundo sabe, no les voy a decir ningún secreto, la alimentación tiene una relación muy estrecha con la salud. Y ya todo el mundo como que se imagina que la alimentación tiene una relación con los procesos de salud de enfermedad, ya sea por deficiencia, estamos hablando aquí de deficiencias nutricionales específicas, por ejemplo, una anemia, un escorbuto, un beriberi, que casi no se ven, pero bueno, o deficiencias energéticas. También podemos encontrar problemas de la salud cuando hablamos de un exceso en la alimentación, un exceso de calorías, un exceso de algún nutriente específico podría también causar enfermedad. Más que exceso, también me gusta hablar del desbalance. Tal vez no es que estamos consumiendo muchos alimentos, pero los alimentos que estamos consumiendo no se encuentran en una proporción adecuada y eso puede generar algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, que yo diga a partir de mañana voy a comer solo azúcar. El azúcar es energético, es un nutriente indispensable y sin embargo, si yo hago una dieta del azúcar, probablemente me muera en 2 meses. Entonces, ese desbalance también puede tener alguna relación con la salud. Aquí también podemos incluir a las personas que son alérgicas o intolerantes a algún nutriente, pues claramente esta alimentación va a estar ligada estrechamente a esa respuesta de intolerancia o de alergia. Y aquí inclusive podemos incluir a los trastornos de la conducta alimentaria, en los que nuestra relación con los alimentos o con la comida, pues no son los más adecuados y por lo tanto nos pueden llevar a procesos patológicos. Y es que el sistema inmune se va a alterar en general por malnutrición. Y cuando hablamos de malnutrición, por lo general, si uno dice, ok, pensemos en malnutrición, la gente se imagina un solo extremo, es no comer, es desnutrición. Y no necesariamente, una malnutrición también se puede dar por excesos. Entonces les puse aquí una imagen de los extremos. Cuando tenemos deficiencia en inanición, pobreza extrema, hambruna, dietas muy restrictivas, pacientes que están encamados o con una hospitalización prolongada, vamos a encontrar mayor morbimortalidad de enfermedades infecciosas, tanto por bacterias o por parásitos, y una menor rapidez en la respuesta inmune. Entonces, una falta de alimentación, una falta de nutrientes puede generar que el sistema inmune no reaccione de manera adecuada. Si nos vamos al otro lado de la balanza, al exceso, cuando hay un exceso o un desbalance, cuando consumimos alimentos que son muy energéticos, pero no necesariamente muy nutritivos, que es diferente, hay alimentos que son energéticamente densos y hay alimentos que son nutricionalmente densos. Podemos inclusive encontrar deficiencia de micronutrientes cuando consumimos muchísimas calorías, porque cuando estamos en un desbalance, no necesariamente estamos incluyendo todos los grupos de alimentos. Entonces podemos encontrar que estamos consumiendo mucha comida, sin embargo, no todos los nutrientes necesarios. Entonces podemos encontrar pacientes con obesidad que son anémicos, por ejemplo. También el exceso de antioxidantes, luego vamos a hablar de suplementos, la gente que se pasa y dice necesito, si un poquito de vitamina C es bueno, me voy a mandar 25 pastillas, pues vamos a tener algún problema. Estos tienden a ser preoxidantes en exceso. Y en este caso, el sistema inmune se va también a ver alterado y vamos a tener defectos en la eliminación de patógenos, vamos a tener una respuesta exacerbada, por ejemplo, en casos de obesidad, cuando el tejido adiposo está inflamado, tenemos una inflamación crónica que genera que el sistema inmune esté siempre latente, que esté siempre activo. Entonces, cuando hablamos de malnutrición, estamos hablando de ambos extremos, deficiencia y exceso o desbalance. Y bueno, hablemos del sistema inmune. Porque muchas personas, uno les dice sistema inmune y se imaginan algo así. Se imaginan literalmente a las defensas que están dormidas y uno las tiene que levantar. Entonces la gente le dice como, ay, vaya, es que esto le levanta las defensas. Entonces, las defensas están abajísimo. Y se imagina unos bichitos y ojalá fuera así. Me encantaría que el sistema inmune fuera así y uno les diera de comer, se levanten y todo funcione perfectamente. Pero ese no es el caso. El sistema inmune es algo más parecido a esto. Estamos hablando de un sistema que implica células, que implica epitelios, que implica barreras físicas, por ejemplo, la piel, por ejemplo, el epitelio gastrointestinal, por ejemplo, la acidez del ácido clorhídrico en el estómago, forman parte de esta barrera inmune, que es una primera línea de defensa. Luego tenemos células que se encargan de fagocitosis, por ejemplo, en la inmunidad innata. Y ya luego tenemos células un poquito más especializadas, tenemos linfocitos T, tenemos linfocitos B, y vean el montón de sustancias o moléculas que estas generan para eventualmente defendernos o protegernos ante la invasión de un patógeno o ante la enfermedad. Entonces el sistema inmune no es tan sencillo como levantar a un par de celulillas, sino que es un conjunto
de integrantes o de protagonistas que se encargan de responder de manera adecuada ante un problema. ¿Y por qué eso tiene que ver con la nutrición? Bueno, cuando el sistema inmune está activado, cuando está activo, aumentan los requerimientos. ¿Por qué? Porque estamos activando células que tienen que comer. Entonces, cuando el sistema inmune está activo, aumenta el requerimiento de calorías, pero también de nutrientes específicos. Aumenta el requerimiento de arginina, de zinc, de vitamina A. Y esos sustratos pueden ser exógenos, es decir, que el paciente los consuma, o bien podemos utilizarlo de las reservas, en el caso de las calorías. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden imaginarse a pacientes que están encamados y que de repente tienen una enfermedad infecciosa y pierden muchísimo peso. ¿Por qué? Porque estamos utilizando estas reservas, porque tenemos que alimentar de alguna manera a este sistema inmune. Entonces, claro que la nutrición tiene que ver con la respuesta del sistema inmune. Por supuesto que tenemos que considerar qué nutrientes estamos recibiendo o qué nutrientes está necesitando el sistema para poder responder de manera adecuada. Y vean todo lo que influye en una respuesta inmune adecuada. Estamos hablando de un montón de factores donde podemos rescatar la genética, el estado de la enfermedad, qué medicación consumimos, hasta la hora del día, hábitos como el consumo de alcohol y de tabaco, ejercicio, actividad física o fitness físico, estrés, que esto es muy importante, a veces se nos olvida que por más que consumamos los alimentos adecuados, vivimos estresados, pues eso también modula esta respuesta inmune. ¿En qué parte de nuestra vida nos encontramos? El tejido adiposo, qué tan frágiles nos encontremos, la vacunación, el estado de infección o el historial de infecciones. Bueno, y hoy vamos a hablar de dos pequeños factores que son la ingesta de nutrientes y la microbiota intestinal. Pero ven que cuando hablamos de una respuesta inmune, estamos hablando de un interplay entre todos estos factores que generan una respuesta inmune adecuada. ¿Y qué es una respuesta inmune adecuada? ¿Cómo se ve una respuesta inmune adecuada? Esta tiene que ser rápida. Imagínense ustedes que los pica una avispa y de repente tenemos que esperarnos hasta la semana entrante porque el sistema inmune tiene que responder y tiene que buscar y cuando nos damos cuenta dice, nos cayó la pierna seguramente. Entonces tiene que ser rápida, tiene que ser específica. Si tuviéramos un sistema inmune que dice como, ay, bueno, entró un patógeno, atención a todos, vamos a matar a todas las células que se encuentren en esta zona, pues, y nos morimos. Entonces tiene que ser específica a la zona o a las células que queremos atacar y tiene que autorresolverse. Si ustedes, por ejemplo, la última vez que los picó un alacrán o una avispa o una hormiga, ¿dónde está esa roncha? Ya no está, porque se autorresuelve. Si no, imagínense si tuviéramos todas las ronchas que hemos tenido toda la vida, y seríamos como unos bichitos rojos porque nada se resolvió nunca. Entonces, la respuesta inmune adecuada se tiene que acabar. Imagínense tener siempre el sistema inmune en ataque cuando ya el patógeno no está, pues y nos mata. Entonces, esto es importantísimo porque lo vamos a discutir ahorita más tarde. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Ok, entonces vamos a hablar de algunos nutrientes específicos que ayudan a modular esta respuesta inmune. Y la pregunta sería que si pueden las intervenciones nutricionales específicas mejorar esta respuesta inmune. Y aquí vamos a hablar de algo que es muy importante, que es el consumo adecuado versus el consumo óptimo. Por ejemplo, y esta es una historia que, bueno, por lo menos todos mis estudiantes se la saben. En 1912, Casimir Funk, que es el conocido padre de las vitaminas, se le adjudica el descubrimiento de las vitaminas, aunque ya tenían años y siglos de estar viendo qué pasaba cuando no había suficientes nutrientes. Pero él dijo que la ausencia de nutrientes puede causar enfermedad. La ausencia de nutrientes específicos puede causar enfermedad. Recordemos que antes de reconocer algo que para nosotros es tan obvio, se consideraba que la enfermedad era solo por un agente externo, que es la teoría microbiana de la enfermedad o el germ theory. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me enfermo es porque tengo algún patógeno, algún microbio que me ataca. Entonces, por ejemplo, que si tengo tuberculosis, que si tengo cólera, que si tengo malaria, pues claramente es porque algo de mi entorno me invadió y me enfermé. Pero nadie consideraba la posibilidad de enfermarse por algo que falte en mi organismo.
como un nutriente. Entonces, a partir de acá, se logró encontrar la razón por la cual existía, por ejemplo, el escorbuto, el beriberi, el raquitismo y la pelagra, que eran 4 enfermedades de esa época que no podían encontrar cuál bicho o cuál microbio era el encargado de esa enfermedad. Pues claro, pues no era ninguno, era la deficiencia de un nutriente. Entonces se establece consumo adecuado. Adecuado quiere decir el consumo de un nutriente necesario para prevenir su síntoma de deficiencia. ¿Cuánta vitamina C yo necesito para prevenir escorbuto? Pero ahora estamos hablando de consumo óptimo. ¿Qué quiere decir? Que no estoy tratando de prevenir enfermedad por deficiencia, estoy tratando de prevenir enfermedades crónicas. Es decir, cuánto de un nutriente yo debería consumir para, además de que no me dé escorbuto, no me dé alguna enfermedad cardiovascular, por ejemplo. Veamos el caso de la vitamina C. El consumo adecuado de 75 a 90 miligramos diarios es lo necesario para que a mí no me dé escorbuto. Sin embargo, se ha establecido que el consumo óptimo puede ir de 500 hasta 1000 miligramos diarios y que con ese consumo óptimo podemos prevenir otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular porque resulta que la vitamina C es antioxidante y podría prevenir la oxidación de las partículas de LDL, por ejemplo. Entonces, estamos estableciendo que ya no queremos solamente el consumo adecuado, no queremos solamente llegar al mínimo para que no me dé una enfermedad por deficiencia, porque ustedes, los que trabajan en clínica, se van a dar cuenta que van a ver muchísimo más síndrome metabólico, diabetes tipo 2, hipertensión, que beriberis o escorbutos. Entonces, ¿cuánto es lo que yo necesito de un nutriente para tener una salud óptima y tratar de prevenir enfermedades crónicas? Y aquí hay un problema, porque no es que, listo, entonces si yo consumo esto de vitamina C, ya no me da un infarto nunca. Entonces puedo seguir fumando, puedo seguir no haciendo ejercicio, puedo seguir consumiendo grasas saturadas, y ese no es el caso. Entonces, si existe un consumo óptimo, pues también ese tiene que acomodarse dentro de un estilo de vida saludable y otros factores que influyen en esta situación. Partiendo de ese punto, vamos a repasar ciertos nutrientes. Quisiera empezar con el zinc, porque es un nutriente que casi no le damos pelota hasta que se vino la pandemia y todo el mundo se estaba mandando zinc y se acabó en las farmacias y todo el mundo quería consumir suplementos de zinc. Y ahora vamos a ver por qué. Los alimentos fuentes son principalmente mariscos, carnes, se encuentra sobre todo en alimentos de origen animal, se encuentra en alimentos vegetales también, pero los vegetales tienen antinutrientes o sustancias que impiden su adecuada absorción. Entonces hay que tener cuidado con aquellas fuentes de zinc que son vegetales, cuánto estamos consumiendo y cómo las consumimos para evitar este tipo de interacción con los antinutrientes. Requerimos más o menos de 8 a 11 miligramos diarios y la toxicidad la podemos ver con 40 miligramos diarios. Vean que la diferencia no es tantísima. Ya con 40 miligramos diarios, pues vamos a tener una interacción con la absorción y el metabolismo del hierro y el cobre, que no queremos que ocurra. Y esto ocurre principalmente cuando nos suplementamos. Con alimentos es bastante difícil llegar a esta cantidad. ¿Qué personas están en riesgo de tener una deficiencia de zinc? Personas embarazadas, pacientes veganos sin supervisión. Es decir, ser vegano no quiere decir a partir de mañana no como productos animales y nadie nada más me dijo cómo tengo que mezclar mis proteínas o cómo que tengo que utilizar mis alimentos para tener una nutrición óptima. Creo que a lo largo de esta semana tienen una charla muy chiva sobre la alimentación de pacientes veganos. Patologías que impliquen malabsorción, por ejemplo, pacientes con fibrosis quística, adultos mayores, pues podemos encontrar alguna deficiencia de zinc. Y aquí no les pienso explicar todo esto jamás, pero nada más quiero ejemplificar en todas estas vías de transducción que requiere el sistema inmune. No sé si se puede ver ahí en pantalla, pero el zinc está involucrado en un montón, o el zinc está involucrado en toda esta vía de transducción. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces vean cómo el zinc participa activamente en esa cascada de inflamación, por ejemplo, en este caso por lipopolisacárido, en este caso por creo que esto es un interferón, no veo bien. Entonces, el zinc, por supuesto que colabora con esta respuesta inmune. De hecho, las deficiencias de zinc se relacionan con mal desarrollo cognitivo, falla para progresar, problemas de piel y respuestas inmunes alteradas. Por ejemplo, más alergias, más enfermedades autoinmunes. Además, el zinc es necesario para la proliferación celular. En caso de que tengamos que tener una respuesta inmune que implique células, pues necesitamos al zinc, producción de citoquinas,
mantener los epitelios y las mucosas, que ya les dije que también forman parte de este sistema, y además tiene efectos antiinflamatorios. Entonces, antes de que todo el mundo se vaya a comprar zinc a la farmacia, porque pensamos que es lo que hay que hacer, vean esta imagen. Necesitamos llegar a una homeostasis del zinc. ¿Qué quiere decir? Que no haya deficiencia porque vamos a tener todos estos problemas. Vamos a tener atrofia del timo, vamos a tener desbalance entre estos dos, vamos a tener linfocitos B mal desarrollados, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, me voy a suplementar y decía que ocupaba 8, bueno, voy a tomarme 2000 porque yo quiero curarme en salud y curarme en salud quiere decir que voy a tener un exceso de zinc y voy a tener una supresión de la función de las células T o las células B. Voy a tener demasiados linfocitos T reguladores. Voy a tener mucha activación de los macrófagos. Entonces tampoco me sirve tener un exceso de zinc. Tenemos que mantenernos en esta homeostasis, donde hay un balance de este tipo de nutrientes y un balance de este tipo de células. Y el zinc es tricky porque no hay indicadores específicos, no hay marcadores, por lo general se almacena en huesos, se almacena en próstata, entonces es muy difícil medir cuánto zinc tenemos, pero podemos medir más o menos cuánto zinc consumimos y por lo general esto se consigue con una dieta balanceada. Ahora hablemos de vitamina C, que cuando pensamos en sistema inmune, ¿cómo yo no les voy a traer a la vitamina C que todo el mundo piensa que es el amo y señor de la inmunidad? Alimentos fuente, todo el mundo los conoce, se encuentra principalmente en frutas y vegetales, sobre todo en alimentos que son cítricos. El requerimiento, como les dije anteriormente, para prevenir escorbuto es de 70 a 90 miligramos, con 2 naranjas ya estamos. Sin embargo, hay un consumo óptimo y una toxicidad, por lo menos desde el punto de vista oral, que son 2 gramos. La vitamina C se absorbe de manera activa. Si nos tomamos suplementos de más de 2 gramos, pues no se va a absorber y vamos a tener algún disconfort estomacal. ¿Y ustedes creen que la vitamina C participa en el desarrollo del sistema inmune? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Vean todas las funciones que tiene la vitamina C en el desarrollo del sistema inmune o en la respuesta inmune. La vitamina C se almacena en leucocitos y cuando los leucocitos están en full estallido respiratorio y tienen un montón de radicales libres, la vitamina C ayuda a neutralizarlos para proteger a nuestro propio sistema. Entonces, si nosotros nos enfermamos y tenemos esos leucocitos medio tambaleques, sin suficiente vitamina C, pues el cuadro va a durar más y nos va a ir un poquito peor. Entonces, sí, por supuesto que la vitamina C tiene un papel en la respuesta inmune. Lo que pasa es que se exageraron y a la gente dijo, claro, la vitamina C juega en el sistema inmune y ahora vamos a darnos vitamina C por todo lado. Y esto probablemente se acuerden, hace poco hubo como una pandemia y a todo el mundo le estaban recetando vitamina C. Y a todo el mundo era tomar jugo de naranja del tarro y a todo el mundo de repente estaba inyectándose vitamina C. Y estábamos hablando de 15 gramos cuando el requerimiento era 90 miligramos. Imagínense el exceso de lo que estaba orinando este paciente. Con el resfriado común, esto empezó en el 75 con Linus Pauling, que dijo que la vitamina C prevenía el resfriado común. Pero eso no es cierto. El hecho de que la vitamina C se vea implicada en la respuesta inmune no quiere decir que lo hace a uno superpoderoso. De repente no es alguna sustancia que nos haga inmortales y lo único que hace, según la evidencia, es que tiene un efecto antihistamínico moderado, reduce la severidad de los síntomas y reduce la duración del cuadro. Y eso es muy importante porque mucha gente durante la pandemia de COVID-19 pensaba que la vitamina C era un sustituto a la vacuna. Pensaba que la vitamina C los hacía inmunes al contagio. Pensaba que la vitamina C los podría curar y de repente había gente saturando en 80 y decía, no, tráeme una vitamina C, es que yo no quiero ir al hospital. Se hizo estudios porque a mí me hubiera encantado que la solución a la pandemia, en lugar de estar encerrados, fuéramos al patio de la abuela y nos trajéramos un par de naranjas y listo, se curó todo el mundo. Pero eso no fue el caso. Estudios en China, sobre todo, hablaban de vitamina C intravenosa para mejorar o alivianar la tormenta de citoquinas en pacientes internados en cuidados intensivos con ventilación mecánica. En pacientes internados con ventilación mecánica. Esto no quiere decir que entonces si yo me mando un montón de vitamina C, prevengo la infección de algún virus respiratorio o me curo. Ya si eso funciona para ventilación mecánica en cuidados intensivos, pues ahí los internistas o los intensivistas verán si me la ponen o no. Me explico la diferencia entre algo que se utiliza como un medicamento básicamente
porque son dosis farmacológicas. Una dosis farmacológica es aquella dosis de un nutriente que no se alcanza con comida. Se tiene que utilizar algún suplemento, en este caso, vitamina C intravenosa. Entonces, yo de esto hablo mucho y me peleo con todo el mundo en redes sociales porque se volvió moda y entonces es como, ay, no quiere enfermarse ahora que está lloviendo. Entonces, en lugar de decirle a uno como, coma bien, mantenga un peso adecuado, no se moje, no haga loco, no, mándese la vitamina C intravenosa y no duerma y haga loco y haga lo que le dé la gana y pues ese no es el caso. Orina carísimo, créanme, porque esto no es barato. Más barato la naranjita. Vitamina D. ¿A dónde se encuentra la vitamina D? Principalmente en productos de origen animal. Estamos hablando de yema del huevo, pescados grasosos, quesos, la leche está fortificada, algunas especies de hongos, sobre todo cuando se asolean, tienen más vitamina D, o en suplementos, o bueno, es la vitamina del sol, pero no es porque el sol tenga vitamina D, no es porque el sol tire vitamina D y uno la agarre, no, es que a través de los rayos ultravioleta del sol podemos nosotros sintetizar nuestra propia vitamina D a partir de colesterol. Sin embargo, si fuera tan fácil como asolearse, pregúntenle a la doctora Raquel Arriola cómo está el estatus de vitamina D en la población. Es una de las vitaminas más deficientes que hay. ¿Por qué? Porque esa vitamina D se sintetiza principalmente a las 12 mediodía cuando uno no anda bloqueador. Y digamos, yo no sé ustedes, pero si yo voy a las 12 mediodía cuando no ando bloqueador, podría hacer mucha vitamina D y probablemente haga cáncer de piel también. Entonces los profesionales no recomiendan andar asoleándose al mediodía sin bloqueador para hacer vitamina D. Cuando hablamos de vitamina D, hablamos principalmente del metabolismo del fósforo y del calcio. Y este mecanismo ya lo conocemos. La vitamina D es vital para mantener concentraciones normales o adecuadas o óptimas de calcio en el plasma. Sin embargo, vean este pedacito de acá. Dice que son funciones no clásicas o un poquito menos conocidas. ¿Por qué? Porque la vitamina D resulta que es antiproliferativa, antiinflamatoria, tiene efectos antibacteriales y también regula la presión arterial. La vitamina D tiene receptores intracelulares. Y esto quiere decir que las células del sistema inmune pueden tomar vitamina D y mejorar su respuesta, principalmente cuando hablamos de inmunidad adaptativa. Entonces vean cómo los nutrientes, estamos hablando de nutrientes, vitamina D se consume para prevenir raquitismo o se consume para tener una respuesta inmune adecuada. Entonces estamos de nuevo ejemplificando consumo adecuado versus consumo óptimo. ¿Cuánta vitamina D necesitamos consumir? ¿Cuánta tenemos que tener en sangre? Vitamina D, zinc, lo mismo pasa con la vitamina A, vitaminas del complejo B, otros minerales, por ejemplo, como el selenio, también participan en esta respuesta. Pero hablemos de nutracéuticos, es decir, compuestos bioactivos, aquellas moléculas que se encuentran en los alimentos que no necesariamente son nutrientes, porque si no los consumimos no nos da deficiencia. A alguien nunca les van a decir, es que a usted lo que le falta, esa enfermedad que tiene es por falta de jengibre, eso no existe. Es que si usted hubiera comido más ajo, no le da esta enfermedad, no es cierto. Entonces, hay ciertas moléculas en estos alimentos que pueden generar algún beneficio para la salud. Sin embargo, si no los consumimos, pues no pasa nada, a diferencia de las vitaminas y los minerales. Hablemos del ajo, porque yo creo que todo el mundo alguna vez en su vida, con un dolor de garganta terrible, ha hecho gárgaras de miel, limón y ajo. Y es una cosa que sabe horrible y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué yo me hago estas cosas? ¿Será cierto? Y ustedes les empieza a oler la garganta y ya anda la abuela diciendo, vea, tómese una cucharada de ajo o ponga un ajo debajo de la almohada, hacen cosas rarísimas. Pero bueno, el compuesto activo del ajo se llama lisina. Y esta lisina se encuentra de 5 a 18 miligramos por cada diente de ajo que pesa más o menos 3 gramos. Y se los digo porque hay un montón de productos derivados del ajo que se comercializan con este efecto o con esta premisa. Tenemos extractos acuosos, tenemos extractos de aceite, tenemos muchos extractos, tenemos un parlante que está siendo horrible, pero bueno, tenemos muchos tipos de extractos y se han utilizado y se han visto que funcionan con efectos antibacteriales, de antiparásitos, que modifican la respuesta inmune, mejoran el metabolismo de los lípidos. Entonces pareciera que sí, que la lisina hace cosas. Pero la mayoría de esos estudios, ustedes los ven y ustedes dicen, wow, sí, listo, voy a comprar, voy a tomar más ajo, voy a desayunarme un diente de ajo al día y para que nadie se me acerque en la semana. La mayoría de estudios utilizan desde 300 a 1500 miligramos de alicina. Es decir, 20 gramos de ajo.
Y para matar a Drácula es esto. ¿Cuánto ajo puede comerse uno al día como para decir, tengo todos esos efectos beneficiosos? 20 gramos de ajo. ¿Y cuántos ajos son esos? Es un montón. Es un montón. O sea, ¿cuántos de ustedes se comieron un diente de ajo entero? Dijo nadie nunca. Si acaso no le echa ajo al arroz y con eso ya se la jugó y se lo saca. Exacto. Entonces, vean que sí, la lisina funciona, pero tiene su letra pequeña. ¿Cómo podemos sacarle más provecho al ajo? La enzima que forma la lisina lo hace el contacto del oxígeno. Es decir, cuando nosotros pelamos el ajo y lo partimos, es cuando se empieza a dar esta conversión. Pero es termosensible. Entonces, si ustedes parten el ajo, inmediatamente lo echan al sartén, se pierde la enzima y entonces ese ajo produce menos compuesto activo. ¿Qué podemos hacer? Sacarlo y triturarlo 10 minutos antes de cocinarlo. Entonces uno hace el ajo, lo pica y lo deja 10 minutos para que se genere toda la lisina y ya después lo cocina. Entonces tal vez no nos comamos 20 gramos de ajo, pero el poquito que estamos consumiendo, pues le sacamos más provecho. Para que esto funcione son más o menos 2 a 4 dientes diarios, pero a ver, consuman ajo usualmente. Como dice el compañero, y no se lo saque. Si se lo echaron al caldo de frijol, pues no se lo saque, ahí se lo come. Exacto, bien picadito no se da ni cuenta. Acostumbrémonos a esos sabores. Utilicémoslo para hacer, y cuando uno habla de olores, uno piensa siempre cebolla, chile dulce y ajo. Pues utilicémoslos y a veces el ajo sabe rico en diferentes preparaciones. Los españoles hacen unas cosas que se llaman ajos fritos, horneados, yo no sé, pero es que se comen el ajo entero y se lo untan al pan y se ve delicioso. Nunca lo he hecho, algún día lo haré. Los suplementos, el problema dicen es que yo no como no ajo y no quiero oler feo y yo prefiero suplementarme. Los suplementos no están regulados. Vean que tenemos de 5 a 18 miligramos por diente. ¿Cómo sé yo si esta fábrica utilizó dientes de 5 o dientes de 18? ¿Cómo puedo calcular yo cuánto alicina me está dando un suplemento? Entonces a usted le dicen misa, a usted le pueden decir así, eso tiene toda la alicina que usted necesita, pero no está regulado como para saber exactamente cuál es esa concentración, cuáles otros ingredientes están en ese suplemento. Entonces, si consumen suplementos de ajo, suplementos de alicina, pues pueden hacerlo, pero no se pueden garantizar nada porque no hay una regulación o legislación al respecto. Otro alimento que obviamente todo el mundo ha consumido cuando se resfría. Yo me resfrío y lo primero que pienso es necesito un té de jengibre ya, calientito, con limón y un montón de miel de abeja. Y es que el jengibre, el compuesto activo sería los terpenos y los polifenoles, principalmente el gingerol. Tiene efectos antieméticos, es decir, nos alivia muchísimo la náusea y las mujeres embarazadas por lo general utilizan este jengibre cuando tienen esta náusea en las mañanas. Tiene efectos antivirales, tiene efectos antioxidantes y tiene efectos antiinflamatorios. El jengibre parece que está todo bien. Hay gente que no lo soporta. Hay gente que no puede oler el jengibre. Hay gente que le sabe picantísimo. ¿Se va a morir? Pues por supuesto que no. Pero hay gente que le gusta. A mí me gusta mucho mezclarlo con jugo de naranja, por ejemplo, o hacer limonada con jengibre. Pero ¿cuánto jengibre realmente estamos usando? O sea, limonada con jengibre es que yo rayo un poquito y le queda un poquito de gotitas y ahí está. Y sabe súper, súper fuerte. Inclusive con el SARS-CoV-2, con el COVID-19, vemos los efectos que tenía el gingerol. Mejoraba la respuesta inmune, prevenía el daño de los pulmones. De nuevo, ¿cuántos se usaban en esos estudios? Como para decir, listo, yo tengo COVID, no me voy a cuidar, no voy a usar la mascarilla, no me voy a lavar las manos, pero voy a tomar jengibre todos los días. Y vean que es muy diferente lo que me vaya a pasar a mí y qué tan transmisible sea un virus respiratorio, que es muy diferente. Los síntomas que yo me cure o los síntomas que yo me trate no quiere decir que ahora yo no soy contagioso. Y yo sigo hablando del COVID porque la gente se le olvidó. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta como que ya no hay dónde lavarse las manos antes de entrar a un restaurante. Y yo no sé también si se dieron cuenta que a uno cuando se cuidaba del COVID se dejó de enfermar de muchísimas otras cosas. Nadie tenía diarrea. Ahora hay un brote de hepatitis A. ¿Por qué? Porque nadie se lava las manos. Y dicen, bueno, ya se acabó el COVID, se fue, chao, listo, volvamos a ir al baño y venir a hacer la ensalada. ¿Qué es ese asco? Entonces, también la higiene participa muchísimo en este asunto y por más comer jengibre, pues eso no hace que nos hagamos menos contagiosos. Cúrcuma, se hizo famosísimo, es como un nutriente influencer últimamente, la cúrcuma. A mi tía una vez le dijeron que la cúrcuma era buena y se lo echa hasta el fresco de tamarindo.
café con cúrcuma, cereal con cúrcuma, es que le eché un poquito de cúrcuma al empanizado, de repente no está como amarillo, queda como un Simpson uno de comer tanta cúrcuma. La cúrcuma mancha montones. Pero vean que la cúrcuma o la curcumina, que es su compuesto activo, tiene efectos de modulación en el sistema inmune. Vean cómo participa en la señal de transducción de los receptores tipo TOL, principalmente tipo TOL4, y puede modular la inflamación, puede modular la COX-2, puede modular la síntesis de citoquinas e interleuquinas. Se ha utilizado, vean qué interesante, en ratoncitos, en conejos, en ratas, en conejos, y se ha utilizado 6 gramos por kilo. 6 gramos por kilo, hagan la cuenta ustedes cuánta cúrcuma le tienen que echar ustedes al cereal o a su batido amarillo para tener 6 gramos de cúrcuma por kilo de peso, es un montón. Vean que muchos estudios también lo hacen de manera intraperitorial, es decir, que le colocan la cúrcuma directamente al peritoneo del animalito, que eso no es una forma de ingesta de nutrientes adecuada. Uno no va a decir solamente que voy a abrirme aquí una gran rajita para ponerme aquí, a untarme ajo, untarme lo que sea. ¿Por qué? Porque esto tiene una letra pequeña y esto aplica para todos los compuestos bioactivos. Si yo me pongo aquí a hablar de todos los compuestos bioactivos, me da Navidad. Los estudios principalmente son con células y con animales y ustedes les pueden dar a las células y a los animales la cantidad de nutriente que usted le dé la gana. Nunca va a decir, no, mira, ya estoy lleno, ya no quiero más. No, es un estudio y eso es lo que consumen. Las dosis son farmacológicas, es decir, son dosis que normalmente no se alcanzan con alimentación normal. Es decir, nadie come lo suficiente cúrcuma para alcanzar esa dosis de curcumina. La biodisponibilidad es súper variable, es decir, cuánto realmente llega al organismo, cuánto realmente se absorbe, es muy diferente según cada persona, según la matriz del alimento, con qué lo consumo, si lo mezclo con grasa, si lo mezclo con ensaladas, si lo mezclo con vegetales, pues cambia esa absorción. Entonces yo no puedo asegurar que comiéndose un diente de ajo diario voy a tener estos efectos porque yo no sé cómo está esa biodisponibilidad. Varía mucho entre lotes, porque puede ser que el jengibre de la finca de don Gerardo genere más gingerol que el jengibre importado, que el jengibre que ha sido congelado o el jengibre que está en polvo. Entonces varía muchísimo esta concentración en alimentos y hay una variación enorme entre individuos por genética, por consumo, por epigenética, por un montón de factores que hacen que consumir una fresa a usted, una fresa a usted y una fresa a usted no quiere decir que todos vamos a obtener la misma cantidad de compuestos bioactivos en sangre por variación entre individuos. Y esto no lo dicen cuando nos quieren vender el montón de compuestos bioactivos, sobre todo a nivel de suplementos. Y bueno, hablemos de la microbiota un ratico. ¿Qué tiene que ver la microbiota con este desarrollo y respuesta del sistema inmune? El desarrollo de la microbiota, ya me imagino que esto lo han oído varias veces, durante los primeros 1000 días de vida es vital. Y el desarrollo de la microbiota cambia desde efectos de cómo fue ese embarazo, cómo fue el parto vaginal versus la cesárea, hace que haya diferentes colonizaciones de bacterias, cómo se dio la primera alimentación, si se dio leche materna exclusiva, si se acudió a fórmula, qué relación tienen los bebés, por ejemplo, si en la casa hay animales. Entonces los niños cuando juegan con los animalitos se colonizan con ciertas bacterias que pueden fortalecer su sistema inmune. Entonces ustedes han visto que los chiquitos llegan y muerden al perro y el perro lo chupa y se dan besos y luego el chiquito se come la comida del perro y se toma el agua del gato y entonces de repente uno dice, no, 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 es que se va a contagiar o se va a llenar de bacterias y eso es positivo. ¿Por qué? Porque esos son chiquitos que se ensucian. Ustedes no han ido a las abuelas que dicen que jueguen con tierra. Uno se ensucia cuando está chiquitito y eso lo que hace es preparar al sistema inmune para cuando lleguen esas bacterias, el sistema inmune dice, ah, ya, esto yo lo conocí. Es que una vez nos metimos a un lago y yo ya sabía qué es esto, listo, tengo la maquinaria perfecta para atacar ese patógeno. En cambio, esos chiquitos que usted tiene, que tienen 6 años y la gente los tiene que tocar con guantes o bañándose en alcohol, y por lo general tienden a ser chiquitos alérgicos o chiquitos con más problemas de asma, por ejemplo. Y es vacilón porque hay datos sobre los niños pandémicos, los niños que nacieron durante la pandemia, que nunca socializaron con otros niños, que nunca se ensuciaron, que todo el mundo se bañaba en alcohol en gel, y resulta que son niños, son más propensos a desarrollar asma, por ejemplo, o a desarrollar alergias. ¿Por qué? Porque no prepararon ese sistema inmune, no tienen esa microbiota tan robusta. ¿Y qué podemos hacer? Porque uno dice, bueno, oye, pero yo ya nací.
Yo ya nací, yo no tuve ninguna injerencia en si me daban leche materna o fórmula, o yo ya no sé si yo jugaba con gatos, yo di qué hago yo ahora. Pues resulta que el consumo de probióticos, es decir, los organismos, el consumo de prebióticos, es decir, fibra, que son los alimentos de esos organismos, o inclusive de posbióticos, que son las sustancias que generan los microorganismos, modula la microbiota intestinal y puede tener efectos sobre diferentes sistemas, incluyendo el inmune. Entonces, si mantenemos esa microbiota sana, si le damos de comer bien y consumimos bastantes frutas y vegetales con bastante fibra, aminoácidos importantes, por ejemplo, el triptofano, podemos modular que estas bacterias generen ácidos grasos de cadena corta que puedan generar una señalización que me afecta desde el sistema nervioso central hasta los órganos metabólicos, hasta el sistema inmune. Y muchas veces, una vez hace muchos años, yo me enfermaba muchísimo y le pregunté a un médico que qué podía hacer para no enfermarme tanto. Y lo que me dio fueron probióticos, porque resulta que modulando la microbiota podemos tener un sistema inmune un poquito más robusto. Además que se ha establecido un papel importante de la disbiosis. La disbiosis es como un desequilibrio entre las bacterias patógenas y las bacterias beneficiosas en el intestino. Y cuando hay un desequilibrio, se puede encontrar síndrome de intestino irritable, enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, incluso patologías autoinmunes fuera del tracto gastrointestinal. Entonces, pacientes que son más propensos a tener artritis, por ejemplo, por un problema o un desbalance de esta microbiota. Y entonces, ¿qué hizo el mercado? Listo, vamos a darle con todo al sistema inmune. Sobre todo hace como 3 años que ustedes vieron que hasta la POPS, esta me dio demasiada risa, en la POPS, un escudo protector para subir tus defensas. Y a ver, yo no sé ustedes, pero cuando yo voy a la POPS, lo menos que estoy pensando es, necesito algo para mi sistema inmune, me da, por favor, una banana split. O sea, jamás de la vida. Pero claro, le pusieron fruta y esta cosa tenía como medio cas y entonces dijeron que tiene vitamina C y esto es bueno para las defensas. Era terrible, porque también tiene como 3 kilos de azúcar, pero bueno, nadie dice eso. Era terrible encontrar, por ejemplo, en el supermercado, toda la sección de frutas y vegetales decía para el sistema inmune, para el sistema inmune, para el sistema inmune. Y bueno, ojalá que la pandemia nos haya hecho consumir más frutas y vegetales, pero de repente se exageraron. Vean, por ejemplo, este atún. Un atún funcional para las defensas. Y uno dice, ¿qué tiene que ver un atún? Y uno se fija en la letra pequeña y es que tiene vitamina C añadida. No sé cuánto cuesta, pero yo estoy segura que si ustedes arreglan el atún con limón, tienen exactamente el mismo efecto sobre su sistema inmune. Y dijeron, no, no, lo vamos a hacer nosotros y le vamos a meter para las defensas. Es un atún funcional. Sí, no, yo quiero atún porque es que no descongelé la carne y es lo que me toca comer. Nadie está pensando como, uy, me voy a resfriar, qué ganas de un atún. No tiene sentido. Y esos son los alimentos. Jugo de manzana y mora con jengibre. Es delicioso, es para las defensas. ¿Cuánto azúcar tiene esto? ¿Y cuánto cuesta esto? Porque para esa gracia uno dice, bueno, yo voy a hacer un fresco de mora y le echo jengibre. No será lo mismo. No será lo mismo ir a la feria del agricultor y comer frutas y vegetales y mezclarlas con esos nutrientes que hablé. ¿Por qué lo tengo que comprar ya hecho? Solo porque el señor de la feria no etiqueta las moras, sino dice para las defensas. No son moras menos nutritivas. El montón de suplementos. Megadosis de zinc. Ya les dije, se los dije hoy. No quiero una megadosis de zinc, necesito zinc suficiente, ni muy poquito ni mucho. Aquí le voy a dar mucho. Megadosis, ya ustedes están diciendo que le van a dar lo que usted y 3 toros necesitan. Ningún humano necesita una megadosis de zinc, ningún humano necesita una megadosis de vitamina C. Super garlic, el ajo más poderoso del mundo. O comemos con ajo, le sale uno más barato. Inclusive hay gente que pone sueros, que volvió famosísima esta terapia de sueros, y cualquier persona que sepa poner una vía dice, le voy a poner una vía de inmunidad. No sé qué me están poniendo, me puede poner solución salina que yo no me doy cuenta, pago mis $150 y me voy a orinar carísimo. Inmunidad. ¿No será mejor dormir adecuadamente? ¿No será mejor, si uno se moja con estas lluvias, tal vez llegar a la casa y cambiarse? ¿No será mejor desayunar bien? ¿No será mejor dejar de fumar? ¿No será mejor hacer ejercicio? ¿No será mejor realmente tener un estilo de vida saludable que sale un toque más barato que este montón de cosas que el mercadeo nos dice que necesitamos? Y nos ofrecen milagros y nos prometen que con esto, y de nuevo, voy a seguir hablando del COVID porque es que fue una locura lo que la gente hacía. La gente estaba a punto, bueno, no estaba a punto, la gente tomó cloro. La gente tomó cloro para el sistema inmune.
y terminaron en emergencias con la garganta toda quemada. Y decían, no, no, yo no me voy a vacunar, aquí tengo cloro los conejos, no se preocupe, yo tengo una piscina, con esto me la juego. Completamente una locura. Queremos tener un sistema inmune adecuado. No es que me hace falta lisina, no es que me hace falta gingerol. ¿Cómo está mi alimentación, mi sueño, mi actividad física, mi estrés? Porque nada me sirve tener una alimentación maravillosa y tener que pagar esto y ahorrar que llegue a fin de mes para poder pagar mi costo de la inmunidad y luego estoy súper estresado porque no pude pagar la luz, no pude pagar el teléfono o porque no estoy durmiendo nada, estoy en finales, tengo demasiadas cosas que hacer, la U me está matando y de repente, ¿qué puedo hacer para la inmunidad? Dice un poquitico, que suena como intuitivo cuando uno está en la universidad, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo. En resumen, sí, una adecuada alimentación es fundamental para que el organismo funcione, incluyendo una respuesta inmune apropiada que ya les dije cómo era. Pero no es necesario buscar alimentos que están a nuestro alcance. Si alguien sale diciendo, es que el arándano importado del automercado es bueno para el sistema inmune. ¿Ustedes saben cuánto cuesta el arándano importado del automercado? Cuesta como 1,000 colones la bolita. Son como 11,000 pesos, una cosita así que tal vez sí tenga esas antocianinas, pero yo me voy a un estrés de pagar tanto por un producto que probablemente la mora negra de la Feria del Agricultor tenga los mismos. Pero es que es de aquí. Entonces uno piensa como que los productos locales no son tan chivas. Entonces no, vitamina C, todo el mundo dice, hay que comer kiwi. Pero ¿de dónde saco yo un kiwi? Y resulta que tenían un palito de mamón chino ahí en el patio que tiene un montón de vitamina C, pero no, había que comprar el kiwi, había que comprar el arándano. Entonces, estos superfoods es un tortón, porque los superfoods casualmente, no son ticos. Entonces, todos los superfoods y los superalimentos hay que importarlos. Entonces, no hay que conseguir algún alimento que no esté a nuestro alcance, que no nos gusten, que no queramos consumir. Es que la gente dice, sí, yo sé que la espinaca es muy buena, pero yo no la soporto. Bueno, y no come espinaca. Todos esos nutrientes los podemos encontrar en otro lado. Nadie va a decir así, este paciente acaba de ingresar a emergencias, ¿qué pasó? No comió espinaca. Eso no pasa. La megadosis de nutrientes o nutracéuticos deben considerarse de manera individual. ¿Por qué? Porque pueden interferir con su terapia. Se ha hablado mucho de la vitamina C y el cáncer. Y resulta que un exceso de vitamina C puede interferir con la quimioterapia o la radioterapia o los medicamentos que estemos consumiendo. Entonces, no es simplemente como decir, me estoy comiendo 8,000 naranjas. No, es que eso puede interferir con el tratamiento que yo estoy llevando actualmente. Una adecuada relación con los alimentos que no induce el estrés también es muy importante para el sistema inmune. No quise meterme mucho con esto. Pero si ustedes se ponen a pensar qué alimento es bueno para el sistema inmune y qué alimento es malo, y este alimento es prohibido, y este alimento tiene mucho azúcar, y yo no puedo comer carbohidratos, y esto engorda, y esto, de repente, eso es un estrés y una relación tan perjudicial que al final nos está saliendo más caro el tratamiento por un TCA que qué tan bueno o malo era ese alimento. ¿Cuándo se pensaban comer de ese lado? Porque sí, muy rica la milkshake. Y si eso es lo que yo quería comerme, ¿cuántas milkshakes se comen al día? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron a la Pops? Como para decir, sí, yo me enfermé porque me comí una milkshake un día hace 6 meses. No. Entonces, tal vez una relación adecuada con los alimentos en los que ustedes puedan controlar su propia ingesta y medir exactamente qué quieren, cuándo reconocer sus señales de saciedad, cuándo estamos consumiendo por ansiedad, etcétera, etcétera, pues a la larga tenga un efecto más productivo o más positivo para el sistema inmune. La recomendación general suena aburridísima. Perdón por no traerles el milagro y el secreto de la inmortalidad, pero es una dieta variada. Una dieta variada asegura que se consuman todos los nutrientes y moléculas necesarias para nuestra salud. No hay que inyectarse nada, no hay que comprar nada carísimo. Coman bien, coman de manera adecuada, coman de manera variada y les aseguro que no van a tener problemas. Los dejo con una frase de la doctora Susan Cassel, que es una inmunóloga y alergóloga muy famosa, que dice que no queremos defensas más fuertes, sino más balanceadas. Una respuesta inmune exacerbada es tan perjudicial como una respuesta insuficiente. Es decir, si la respuesta inmune es demasiado fuerte, eso es lo que puede terminar matándolo a uno. Hace poco estaba oyendo un podcast sobre el veneno de las abejas en la telaraña. Era sobre el veneno, pero estaban hablando del veneno de las abejas. Muchas veces uno dice, sí, es que lo mató el veneno. No, no lo mató el veneno. Lo mató la respuesta inmune tan exagerada que generó ese paciente. Fue tanto que el sistema inmune dijo, listo, matamos al veneno y también a la persona, porque era exagerado. Entonces no queremos una respuesta inmune
que no se acabe nunca. Queremos una respuesta inmune que ya recuerden que les dije, rápida, específica y que se autorresuelva. Una respuesta exacerbada es tan perjudicial como una respuesta insuficiente. Aquí les dejo algunas referencias. Si alguno quisiera leer un poquito más sobre un nutriente en específico o sobre algo de lo que mencioné hoy, pues me escribe un correo y yo les mando los artículos con muchísimo gusto. Si tienen alguna consulta extra, me pueden escribir el correo o me pueden escribir al DM de Bioquímica en Pijamas, que es mi Instagram, por si acaso quieren hablar un poquito más de esto. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Ok, ¿alguno tiene alguna duda? Bueno, profe, yo sí tenía como una duda que quería hacerle. En el caso de estos niños, ¿verdad? De pandemia, que... ¿Sí se me escucha? Ok. En el caso de estos niños en pandemia, que tuvieron como las defensas más bajas y así, ¿verdad? ¿Qué es lo más recomendable para ellos hacer en estos casos? Que, por ejemplo, tienen 3 añitos, 4 añitos o algo así, y que no comen mucho o los papás no le dan como muchos nutrientes. Que les den nutrientes. ¿Por qué decís que no comen mucho? ¿Por general o estás hablando de algo específico? No, no, por general es que he estado viendo que eh, hay como esta generación de niños en pandemia que no los obligan, digamos, como a comer, sino que les dan lo que sea que ellos quieran y prácticamente son alimentos bastante deficientes en nutrientes y minerales y todo esto, ¿verdad? Bueno, acuérdate de la alimentación del niño preescolar, ¿verdad? O sea, se trata igual. No es que porque ser un niño pandémico tiene que comer distinto. Lo que pasa es que ellos generaron, por lo general, esto, y eso se debate. Hace poco lo estaba hablando en una clase sobre el síndrome del niño muy limpio, que son los niños que nunca los dejaron tocar y al parecer son más alérgicos. Pues hay gente que dice que eso no es cierto, hay gente que... Hay muchas teorías. Entonces yo no te puedo decir que definitivamente si el chiquito nació en el 2021 de fijo ahora es asmático, pero hay varios que sí. Entonces, hay que considerar que los niños regulan su propia ingesta, pero con los niños lo más importante es ofrecer. El chiquito no va a decir, mira, me están dando macarrones con pan, pero yo quisiera que me den un poquito más de ensalada. El chiquito no va a comer algo que no le ofrecen. Entonces, lo que se les da en la casa es lo que hay. Y a veces pasa, y eso no tiene nada que ver con la pandemia, es como que, ay, es que el chiquito no come de esto, no le gusta, o no le hace gracia la textura. Los niños preescolares son un vacilón, porque un día dicen, el aguacate es mi alimento favorito, quiero aguacate todos los días, y pasan 2 meses y es, no soporto el aguacate. ¿Quién dijo que a mí me gustaba? No lo puedo ni ver. Entonces, de repente uno dice, ¿qué hago ahora? No, entonces hay padres que dicen, bueno, tocó McDonald's. No necesariamente, ¿verdad? Parte del consumo de los niños es exposición. ¿No le gusta el aguacate? Pues ahí hay aguacate en el plato. Ahí hay aguacate en forma de carita feliz, ahí hay aguacate partido, ahí hay guacamole y eventualmente el chiquito dice, hey, voy a ver qué es esto, me lo voy a comer. Los niños preescolares son súper curiosos y al ser súper curiosos, pues van a tratar de consumir alimentos siempre y cuando se les ofrezcan. Yo tengo una amiga que trabaja precisamente en eso, trabaja con niños remilgosos y cómo asegurar una alimentación complementaria adecuada. Y ella dice, exposición, exposición, exposición. ¿No se lo comió o no se lo comió? Otra cosa importante es que, por ejemplo, uno dice, bueno, para la gente grande, los adultos hay arroz con pollo. Entonces, tratar de que los niños coman pollito desmenuzado, sin sal, o sea, como que sea el mismo alimento, como para que vean que están comiendo en familia y que están comiendo de lo mismo. No es como decir, ay, la comida del bebé es diferente que la de los papás, sino que se vea a través del ejemplo y a través de la exposición el montón de variedad que pueden consumir. Profe, hay Sí. una consulta por Facebook que es cómo identificar deficiencias o consumo insuficiente en adultos mayores. Muy interesante. Hay ciertos nutrientes que tenemos indicadores. O sea, podemos medir, por ejemplo, vitamina D en sangre. Podemos medir hierro, bueno, estado del hierro para ver si hay anemias. Podemos medir ciertos síntomas que pueden indicar la deficiencia B12. Entonces, por lo general, antes de punzarlos y sacarle un panel de todos los nutrientes, lo que se hace es ver síntomas y ver ingesta. Entonces, por ejemplo, si un adulto mayor de repente se le empiezan a olvidar las cosas, empieza a tener como chuzazos, decía mi abuelita, como que se siente que las extremidades se le duermen. Entonces, antes de pensar, no, es que es justo de la edad, esto es demencia o lo que sea, podemos ver el tipo de ingesta que tiene, asumir que es un adulto mayor que tiene problemas de mala absorción y yo estaría pensando en deficiencia B12. Entonces, es una mezcla entre evaluar ingesta, evaluar síntomas y pruebas bioquímicas. Y de esa manera uno puede más o menos ver qué está pasando ahí.
Sí. Sí, aquí Irina Bonilla nos pregunta. Tenía una duda de si esto de consumir un poco más de micronutrientes involucrados en inmunidad también está contradiciendo en casos de personas que sufren de lupus, por ejemplo. ¿En qué sentido? No te entendí, Iri. Vea, Iri, vuelva a decir la pregunta. por favor. Que tenía la duda de si esto de consumir un poco más de micronutrientes involucrados en inmunidad también está contradiciendo en casos de personas que sufren lupus, Ok. por ejemplo. O sea, que se consuma un nutriente específico que desarrolle el sistema inmune y que resulta que el lupus, al ser una enfermedad autoinmune, eso más bien sea contraindicado. Si quiere, no le- No, sí te entendí la pregunta, pero es que no sé cómo responderla según lo que está preguntando Irina. No sé, no creo. O sea, las respuestas, las personas que tienen alguna enfermedad autoinmune no quiere decir que entonces no podemos consumir nada que fortalezca el sistema inmune porque nos genera eso. Habrá que ver cómo está el control del lupus. El lupus es una locura de enfermedad, entonces yo creo que cada paciente debería, ya lo volví a decir. Bueno, ella aquí comenta que dice que como por qué está comprometido el sistema inmune. Ah, porque es una enfermedad autoinmune que no tiene nada que ver con nutrientes, o sea, no tiene nada que ver con su ingesta, usted no se lo causó, pero sí está comprometido el sistema inmune porque es una enfermedad autoinmune, pero no es porque, ay, mira, es que una vez me comí un suplemento de zinc y me dio lupus, no, eso no es así. ¿Listo? Sí, ya. Bueno, muchas gracias a todos y a todos los presentes. Nos vemos Gracias. más adelante. Chao. Sí, lo que pasa es que ahorita no tengo así como el contacto directo. Denme un chance. Sí, es bastante importante que sigan las redes sociales de nutrición, ya sea de la escuela o la asociación, para que sigan estas charlas, las cuales creo que vamos a estar publicándolas en la asociación, tanto como en la escuela. Entonces, por ahí pueden darse cuenta. Muchas gracias.